Una pregunta, ¿qué metodología utilizaron para llegar a los acuerdos y elegir los candidatos? Bueno, mirá, la que usamos básicamente fue tener en cuenta la construcción de cada corriente, la trayectoria, la intervención concreta, su desarrollo, tanto en lo que tiene que ver como corriente como en la lucha concreta en la que llevamos adelante, y utilizamos un sistema objetivo con el que pretendemos de alguna forma limar cualquier aspereza, porque hicimos las listas en función del sistema DONT proporcional sin piso. En base a los resultados de la última elección. Y con respecto a los acuerdos programáticos, lo que planteó Elizabeth, tomando como base los acuerdos del FURA de Neuquén, y a partir de la revisión de los puntos centrales que nos unificaban, dimos para adelante con las demás cuestiones, que tiene que ver con la independencia política, con la democracia y la participación de base. En relación a los acuerdos programáticos, ¿hay acuerdos específicos que tengan que ver con lo regional, es decir, con esta zona, tanto en lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, como en lo pedagógico? Nosotros tenemos un sindicato que es provincial y el problema de la docencia es provincial. O sea, la problemática de este distrito puede tener alguna particularidad, pero en esencia es la misma problemática que sufren todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, que están afectados por escuelas con infraestructura que se caen a pedazos, comedores que están miserablemente sostenidos por el Estado, becas para los alumnos que no existen, material didáctico que no hay, escuelas que no tienen ni ventilador, ni tienen estufa, con baños que se tapan, con agua que no sale de las canillas, con un ajuste en la escuela pública de características brutales, y con un salario que realmente es menos de la mitad de la canasta familiar. Entonces, en ese cuadro, el problema de la docencia del distrito es una expresión más de un problema que tiene características provinciales. Creo que otra de las problemáticas que cada vez se vino profundizando más en la docencia y que por ahí se conoce muy poco, es que nosotros tenemos un trabajo cada vez más precarizado. Y de hecho, los planes fines, los planes mejora, todo eso que son políticas provinciales se expresan brutalmente también en San Martín 3 de febrero. El tema que esos compañeros, por ejemplo, que están dentro de los planes fines, no son parte del convenio, entonces no tienen derecho ni siquiera al derecho a la huelga. No, ni a faltar por enfermedad. Ni siquiera a faltar por enfermedad, tienen que cumplir la cantidad de horas que está estipulado por contrato. No tienen escalafón. Hay una municipalización de la escuela pública enorme también, y eso afecta al conjunto de la provincia de Buenos Aires, y que bueno, acá se ve expresada, qué sé yo, en diferentes cosas. No sé si contesta. Sí, perfecto. Yo por ahí quería decir una cosita, sumar la posibilidad o la esperanza, digamos, nuestra en un sindicato distinto, no está en el aire ni es una utopía. Nosotros tenemos modelos sindicales alternativos que dan una pelea distinta. Un modelo, por ejemplo, que es una referencia para la corriente en la que yo participo, es el SUTEBA de Bahía Blanca. Es un SUTEBA que ha logrado romper todo corset corporativo, ha invitado y abierto su sindicato a múltiples organizaciones de trabajadoras y trabajadores para que puedan allí organizarse. Es un sindicato que coloca a la educación en el centro del problema, una cosa en general abandonada por el sindicalismo, digamos, en una época setera lo tuvo, hoy ya no. Entonces, nosotros suponemos que es totalmente posible hacer un sindicato que cambie las reglas de juego de organización de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Esto, por supuesto, no garantiza la mejora inmediata de las condiciones de trabajo, un salario, pero por lo menos abre la posibilidad de pensar una escuela distinta, una forma de trabajo distinta, una educación distinta. Hoy son momentos donde es cada vez más difícil enseñar y aprender, cada vez es mucho más difícil. Y toda la política que lleva adelante el gobierno nacional y provincial boicotean todo intento de superar las condiciones actuales en que se da ese fenómeno de enseñar y aprender. Nosotros necesitamos un sindicato que ponga en cuestión ese tema
y que las condiciones de trabajo siempre refieran a las mejores condiciones para enseñar y aprender. Más en esta circunstancia donde cada vez es más compleja esa cuestión. Yo lo único que siento, y las compañeras también acá, en que hay un complot, hay un sabotaje a todo intento de proponer una educación distinta, alternativa, cada vez más necesaria, ya a niveles de ser imprescindible en todas las escuelas, sobre todo en las que trabajamos acá en el conurbano bonaerense, donde se expresan quizá las desigualdades más brutales de las que hay en Argentina. Nosotros creemos que es posible un sindicato distinto que ponga en cuestión esas cosas. No solo es posible, por supuesto, nosotros pensamos que es imprescindible. Con respecto a este tema, me parece, ¿cuál es la opinión de ustedes? La política educativa, las últimas reglamentaciones en las cuales, como decía Adrián, la lista celeste ha codirigido, como el Reglamento de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, pone un tema candente, que es la oposición de los derechos de los niños a los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Y yo lo contraponía en una foto que vi en una movilización de Bahía Blanca, justamente de unos docentes que tenían un cartel grandote que decía docente que no lucha es una contradicción pedagógica. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese tema y ese planteo? Sí, yo lo que veo es que es más una política nacional, porque justamente en Aten, en Neuquén, lo que está pasando es hoy salió una noticia que una jueza pide el desplazamiento de una docente que está en huelga y para poner a otra, contraponiendo la huelga, la pelea por el derecho a la educación pública contra el derecho del niño a aprender. Eso es una política de los gobiernos provinciales y es una política del gobierno nacional, porque de hecho cada vez que nosotros salimos a pelear, el propio Silioni, invoca al propio Silioni, habilita los descuentos, a nosotros nos han hecho descuentos enormes también. En Neuquén, por ejemplo, las compañeras denunciaban que les habían descontado hasta 2.500 pesos en un salario de 3.000 y pico. Hasta hace poco salió una solicitada del gobernador de la provincia de Buenos Aires con la firma de los intendentes de la provincia también, planteando, 89 intendentes le firmaron un ataque a la huelga de los docentes provinciales, diciendo que los niños tenían derecho a aprender. Entonces, el punto es que lo que hay es un ataque generalizado al derecho a huelga de los docentes y de los trabajadores en general. Estamos haciendo una conferencia de prensa en el marco de una marcha que no toma, o sea, el problema de la reforma judicial no toma como aspecto que el primer punto que va a tener negativo para los trabajadores esa reforma judicial tiene que ver con habilitar la posibilidad de que se tiren en contra del derecho a huelga. Incluso defender los trabajadores que son procesados no puedan presentar cautelares exigiendo el desprocesamiento. Digo, hay una intencionalidad de todos los gobiernos, porque es un momento en el que vienen los ajustes y donde los ataques van a ser bien dirigidos hacia la clase trabajadora, donde lo que está en cuestión es la discusión del derecho a huelga. Y en los trabajadores de la educación lo ponen claramente contraponiéndolo a las familias y como si no estuviéramos defendiendo el derecho a la educación pública, que es el derecho que venimos... Es más, si la educación pública existe todavía, existe gracias a la lucha que venimos dando los docentes hace años, porque incluso somos los que denunciamos que parte del presupuesto educativo va a la educación privada, a la educación confesional, o sea, dinero se puede sacar de otros lados, el problema es que no se quiere. Los responsables de garantizar la educación pública son los gobiernos y no los propios trabajadores que son los que la defienden. Así que bueno. No, yo quería señalar esto porque muchas veces se provoca desde los medios y desde el gobierno un enfrentamiento casi brutal con esto de que, bueno, los docentes están atentando contra el derecho de aprender de los chicos. Básicamente hay que señalar algo. El que principalmente atenta contra el derecho a aprender de los chicos es el gobierno. Y atenta
cuando condena a los docentes a trabajar 3 y 4 turnos y a que no tenga tiempo ni de dormir para ir a trabajar. Atenta contra esos chicos cuando las escuelas se nos caen a pedazos y no tienen agua. Atenta contra esos chicos cuando el dinero de comedores no llega a los 2 pesos diarios, se levantan los comedores de la escuela media, se les da un sándwich con una feta transparente y media verde a veces de salchichón y queso. Atenta contra esos chicos cuando no hay ningún material didáctico en las escuelas, cuando en plena época cibernética, una enorme cantidad de escuelas no tienen computadoras, por ejemplo, no tienen teléfono. Y esto que parece muy disparatado, no es así, porque las escuelas de los urbanos, sobre todo las que están en las zonas más marginales, están absolutamente abandonadas de todo. Y son los docentes los que hacen vaquitas para comprar las tizas, comprar los boletines, comprar los borradores, comprar los registros, y para a veces para dar de comer a los chicos o pagar los medicamentos. Entonces, este enfrentamiento, entre comillas, que el gobierno quiere colocar a través de los medios y de todo un sector político, donde descarga sobre los docentes la responsabilidad de la escuela pública, es algo que fácilmente se conversa cuando uno puede tener acceso a los padres y sumarlos a una lucha que es del conjunto. Nosotros tenemos la experiencia de la huelga del 88, que fue una huelga histórica y brutal, donde estábamos de asamblea permanente en las escuelas con los padres, y los padres marchaban con los docentes y con los chicos a las enormes marchas que hubo en todo ese periodo. Porque el papá de los chicos y la mamá de los chicos es un trabajador y está en iguales condiciones que nosotros, sufriendo el mismo tipo de ajuste y con un montón de limitaciones que son concretas. Entonces, esta movida mediática impulsada por el gobierno de querer enfrentar a los papás por un lado, con los docentes por el otro, en realidad es casi extemporáneo y es algo que no es real. Nosotros no hemos tenido en todo este periodo, por lo menos no en las escuelas con los compañeros que yo he conversado, cuestionamientos de los padres, porque aparte el papá sabe que la paritaria de testigo es la paritaria docente y que si a los docentes nos metieron un decretazo donde salieron públicamente a decir que los aumentaban el 22% y en realidad el aumento es del 12% y es en pesos, 360 pesos, que cualquiera sabe que hace 3 bolsas de supermercado y se le acabaron los 300 pesos y nos viene acompañado de un aumento que se va a cobrar el día 14 de enero de 84 pesos, es algo tan insostenible en la propia realidad que el papá puede escuchar los medios, puede tener alguna situación incómoda, pero cuando lleva a la escuela al pibe y se encuentra que el comedor no lo tiene, que no puede ir al baño porque está tapado y no hay agua, que tiene que mandar una botella de agua porque el agua de la escuela está contaminada y no se puede tomar, que no hay un libro para que estudie, que no hay mapas en las escuelas, que no hay el boletín porque no los mandaron, que los registros se pasan en un cuaderno porque no hay registro, la realidad es mucho más contundente que cualquier discurso del gobierno. Y es parte de la lucha y es parte de nuestro derecho y de nuestra obligación organizar a los padres como trabajadores para que de conjunto salgamos a luchar contra el mismo opresor que tenemos, porque el salario es confiscado tanto para nosotros como para el papá de nuestros chicos. Y el gobierno y las burocracias sindicales se ocupan muy bien de fracturar esa lucha, porque hoy paran los compañeros de arte, mañana para SICOP, pasado judiciales o para los docentes. Hay una negativa expresa de todas las burocracias sindicales de unificar las luchas y de marchar de conjunto a una lucha profunda por los salarios, por las condiciones de trabajo, por el derecho a aprender y educar, para finalmente poder torcer el brazo del gobierno. Entonces acá hay toda una componenda donde se los quiere demonizar a los docentes, cuando en realidad es más mediático que otra cosa. Y eso se puede resolver fácilmente con asambleas conjuntas de padres, de docentes y de estudiantes. Bueno, yo quería agregar, ante la pregunta de Claudia, que sumado a todo esto que dijeron las compañeras, que tiene que ver con luchar juntos con el resto de los trabajadores y junto con los padres de nuestros alumnos, también tiene que ver con reflexionar junto con nuestros propios compañeros. Por ejemplo, el reglamento de escuelas públicas, que era lo que hacía referencia a la compañera, obviamente que tenía que ser modificado porque el que teníamos era del año 57. Pero la modificación que se hizo tiene un lenguaje que en una lectura rápida o liviana pareciera que está actualizado porque tiene que ver con los derechos del niño, pero al mismo tiempo lo que
venimos hace años luchando, los que tenemos, por la edad que tenemos, además más experiencia en la docencia, nos damos cuenta que esos derechos del niño, que obviamente hay que respetar, están puestos vulnerando el derecho de los docentes, porque el trabajo que debieran hacer 2 docentes o 3 docentes lo hace uno. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad de asistentes sociales que debiera haber en las escuelas, no hay maestros de apoyo. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los niños, que obviamente compartimos, pero que no se pueden realizar en la situación laboral que como docentes estamos teniendo. Y eso también entra en contradicción en el momento en que surge un problema. Porque cuando surge un problema con un alumno, recién me estaba comentando Adriana, que tuvo que quedarse más tiempo en la escuela porque una alumna discapacitada no la venían a buscar y demás, el docente a veces se encuentra, la docente, vamos a hablar en cuestión genérica, se encuentra sola o desprotegida ante esa situación porque no hay personal de apoyo, personal que complementa la acción educativa y que eso es, y poder reflexionar también sobre el marco legal que rige nuestro trabajo. Y eso también tiene que ver con la educación de nosotros mismos como trabajadores de la educación, obviamente con el conjunto de la clase trabajadora. Yo voy a agregar una cosita a todo esto que, más allá de una contraposición que siempre en los medios estuvo, la de el derecho supuesto que se vulnera de las alumnas y los alumnos cuando no hay clase por alguna medida de fuerza, desde el 2006 en adelante, en todas las leyes educativas, tanto nacional como provincial, figura expresamente esto. Y la Celeste levanta como bandera que las leyes educativas nacional y provincial son de ellos. Es decir, ellos no solo la defienden, fueron parte de su construcción. Y en la ley está expresamente aclarado que ante una contraposición de derechos entre el derecho a huelga y los derechos de los niños, van a valer más los derechos de los niños. Eso figura en todas las leyes desde el 2006 en adelante. Nosotros, la pelea que queremos dar no es porque se revierta esa ecuación, sino demostrar su falsedad. Nosotros no queremos tener más derechos que los niños. Es mentira que hay una oposición de derechos cuando el docente pelea por una mejor escuela. Es decir, también pelea por cumplir ese derecho de las niñas y los niños que es vulnerado por la propia ley. Eso es importante verlo así. Nosotros no queremos una defensa corporativa que dé vuelta a esa ecuación, sino que la anule demostrando su falsedad. Si les parece, hacemos las últimas preguntas y vamos terminando. Me parece que ha venido más gente ahí atrás. Veo compañeros de otros gremios, veo de alguna otra radio. Si tienen ganas o alguna duda. No, simplemente en nombre de la Asociación Judicial Bonaerense, dejar un saludo con la invitación y dejar en claro que desde los judiciales de la provincia de Buenos Aires, lo charlamos con varios de los compañeros acá, prestamos mucha atención al proceso eleccionario del SUTEBA, porque nosotros, digo, en concordancia con lo que se decía acá, entendemos que una de las dificultades fundamentales que tenemos para articular la pelea de los estatales en la provincia de Buenos Aires es la conducción del SUTEBA. Y en esto hablamos ni siquiera de la conducción del Frente Gremial Docente, porque el año pasado, por ejemplo, hemos logrado articular la pelea contra el desdoblamiento del aguinaldo con la FED, por ejemplo, donde movilizamos juntos y donde el principal obstáculo es la conducción celeste del SUTEBA. Así que bueno, saludamos la construcción de unidad que han logrado acá y en la provincia y ofrecer la ayuda desde los judiciales, desde la CTA nuestra, para lo que haga falta. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera preguntar algo? Van a venir todos a la peña entonces. Si les parece, entonces reforzamos la invitación a la peña. Bueno, saludamos a las compañeras, el compañero, y agradecemos muchísimo el acompañamiento del resto. Y como dijeron acá las compañeras, los invitamos a redoblar el esfuerzo en las escuelas para poder hacer que este FURS sea victorioso el 22 de mayo en pos de transformar el sindicato y que los docentes puedan tomarlo como propio y ser parte de él en forma activa. Bueno, entonces saludamos con un aplauso grande. Muchas gracias.
burocracia simplificada.